Buenas noches, bienvenidos a la nueva lección de este curso de filosofía profesional. El día de hoy, con el tema, la segunda parte de los criterios de verdad. En esta ocasión vamos a hablar de la tercera etapa, la etapa de la madurez. Ya vimos la semana pasada que el acceso a la verdad no es como un proceso, no hay un paso A, un paso B, un paso C. Llegamos a la verdad de manera estructurada, ya que la realidad es estructurada. Esto fue una de las grandes contribuciones del existencialismo al entendimiento humano, ya que cuando el existencialismo rompe con la idea de que existe un destino y de que existe un sentido predeterminado, entonces deja al ser humano con toda la libertad de generar su propio sentido de vida. Y por eso es que después surgiría el estructuralismo, ya que al no haber un centro, al no haber un destino, tampoco hay la garantía de que vamos a trascender. Creer que la vida tiene un sentido de origen, pues da la confianza, da la garantía de que pues, de alguna manera vamos a trascender. Pero cuando el existencialismo derrumba esta idea, en los existencialistas, claro, ya no hay la garantía de trascendencia. Por lo tanto, pueden haber vidas que sean completamente pues vacías, huecas, nada. Habrá vidas que no se extrañen, que no se perciban, que no se sientan. Por eso, el estructuralismo afirma que efectivamente no hay un destino, no hay un punto al cual llegar. Cada uno de nosotros elige un camino y ese camino lo debe de seguir. Y esto lo menciono porque cuando hablamos de criterios de verdad, hablamos de que la verdad está muy relacionado con los sistemas de poder, que vamos a ver en 2 semanas, pero también está alineado a la dirección que tomamos. La verdad subjetiva, la verdad existencial, no tiene validez de verdadero o falso en la realidad objetiva. Es decir, cualquier cosa que yo pueda decir no sobre la realidad no puede ser ni verdadera ni falsa. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de algo objetivo. Todo discurso dirigido a lo subjetivo no puede caer en verdadero o falso. Entonces, todas las verdades subjetivas, parece ser, no tienen valor, porque si no sirven para desmentir o validar la realidad, entonces ¿para qué sirven las verdades subjetivas? Y todo lo contrario, porque las verdades subjetivas tienen un gran valor, porque nos dan una dirección. Al formar parte de una realidad que es una estructura, no podemos simplemente confiar en que con el tiempo, con la edad, vamos a llegar a cierto punto. Claro que no. Nada te garantiza que vas a llegar. Y si ponemos como nuestro objetivo llegar a la sabiduría, bueno, no hay garantía de que vas a llegar a la sabiduría. Depende el camino que tomes. Y el camino que tomes depende de las verdades existenciales. En otras palabras, el valor de las verdades subjetivas o existenciales no es que nos dicen cómo es la realidad, pero nos dan una dirección. Esto lo vamos a ver a profundidad más adelante cuando hablemos de la filosofía cuántica, pero ahorita basta como introducción el mencionar esto. Nuestras verdades existenciales, que son todas aquellas que tienen que ver con quiénes somos, con nuestras ideas, nuestros pensamientos, vaya, con nuestra cultura y nuestra identidad, no son objetivas. Por lo tanto, no se pueden demostrar, no se pueden probar. El valor de las verdades existenciales tiene que ver con la dirección a la que nos manden, ¿va? Y hay verdades que nos van a desviar del camino correcto, nos van a llevar a caminos poco virtuosos. Por eso estamos hablando de criterios de verdad
y en términos de infancia, juventud, madurez y trascendencia, porque la idea de este tema de criterios de verdad es decir, el ser humano existe para convertirse en humano. No nacemos siendo humanos y dependiendo del camino que tomes, puedes o no alcanzar tu humanidad. Y ese camino depende de qué tan rápido alcances las verdades maduras. Ya saben, aquí tenemos el chat donde pueden dejar comentarios o dudas. Vamos a pasar a la presentación para que pues ya desglosemos este tema a profundidad. Lo siguiente que les quiero mencionar es el concepto de normalidad. Es un concepto que a muchos filósofos les incomoda. Muchos filósofos creen o piensan que no se puede establecer una normalidad, que la normalidad es relativa, es subjetiva. Lo que es normal para unos puede no ser normal para otros. Pero si nos vamos al concepto y a su raíz etimológica, la palabra normalidad viene de norma. Y la norma se refiere a lo que hay que hacer. En cambio, los que creen que lo normal tiene que ver con usos y costumbres, están hablando de que lo normal tiene que ver con una moda, ¿no? Es decir, lo que está de moda, muchos creen que eso es lo normal. Falso. Lo normal tiene que ver con lo que tiene que ser o como debería de ser las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de normalidad en filosofía, hablamos de cuál debería de ser el comportamiento humano deseable, ¿va? Entonces, lo normal sería que el ser humano alcanzara la trascendencia. Repito, no por el mismo camino. Cada uno de nosotros recorrerá a su modo su camino. Pero es importante entender esto. Lo normal es alcanzar la trascendencia. Pero tenemos que pasar por la infancia, la juventud y la madurez, ¿vale? Entonces, vámonos con la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de la verdad, como les dije al inicio, en la introducción, hay una realidad y hay una existencia, y el ser humano se mueve en ellas. Y las verdades subjetivas no están diseñadas, no existen para darnos una lectura del mundo objetivo, pero sí para normar nuestro comportamiento. Las decisiones que tomamos están más basadas en lo que creemos que en lo que sabemos o conocemos. Por lo tanto, si la mayoría de las decisiones que vamos a tomar las vamos a tomar desde las verdades subjetivas, por eso la importancia de que los filósofos actuales, modernos, los filósofos profesionales, se dediquen mucho a estudiar el tema de las verdades subjetivas. Y ya vimos que tiene etapas, ya vimos la pueril y la juvenil, y vamos a pasar a la madura. Pero quiero primero hablarles de los principios. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes se había puesto a reflexionar sobre los valores, pero los valores se pueden corromper. Y no se corrompen y parece que no. Pregunta, ¿la normalidad se aplica con las verdades subjetivas? Sí, porque el mundo natural no funciona normal, simplemente es. Por ejemplo, si decimos que un león tiene que matar a una gacela para alimentarse, no decimos, eso es normal. No es que sea normal, simplemente es natural, ¿va? Es bien importante separar las palabras natural de normal. Entonces, en la realidad objetiva, las cosas son naturales, pero en la existencia, en las verdades existenciales, lo que hay son normas. El ser humano es el único animal que para vivir en sociedad, para alcanzar su humanidad, tiene que ser normado. Desde que nos enseñan a caminar, a vestir, a comer, a hablar,
el lenguaje, la educación que hicimos en la escuela, cómo comportarnos en la ciudad, cómo comportarnos con otras personas. Si se dan cuenta, el ser humano es el único animal que es, perdón, suena un poco grosero, pero somos domesticados. ¿Por qué? Porque para poder vivir en sociedad tenemos que adaptarnos a sus normas. Y las normas sociales no son naturales, son normas sociales. Y por la palabra norma significa que son creaciones humanas que tienen que ver con lo que debería de ser. Por eso cuando el filósofo es desterrado de la escena pública, la normalidad quedó volando. Ahora, ¿quién se encargaba de estar vigilando la normalidad, de estarla gestionando? Pues cayeron en los sistemas de poder, que repito, vamos a hablar más adelante, pero la razón, y la razón filosófica sobre todo, dejó de ser la que normara nuestro comportamiento. Y de repente notamos que hay personas que creen que la corrupción, por ejemplo, es normal, o emborracharse hasta embrutecerse es normal, o que las infidelidades son normales. No, son naturales. No requieres de mucho razonamiento para eso. En cambio, para la normalidad sí requieres reflexión, educación, formación. Para poder ser normal requieres mucho razonamiento, mucho estudio. Comenta a Harry, son reglas artificiales de personas, para así llegar al bien vivir. Correcto, es lo que decía Nietzsche. Nosotros las creamos y luego nos sorprendemos cuando las encontramos. Bueno, pues es que efectivamente nosotros las creamos y las creamos para nosotros. El problema es que de repente la normalidad pasa a desaparecer y es sustituida por las costumbres y malas costumbres. Entonces, ¿qué pasa cuando los valores se corrompen? Por ejemplo, esto es un ejemplo sencillo. Imagina que que como policía detienes a un delincuente y le pides que delate a sus cómplices. Y este sujeto te dice, no los voy a delatar porque soy fiel a ellos, les soy leal a la banda. Ningún policía diría, mira, es muy buena persona, déjala libre, ¿no? Mira qué valores tiene. Se ve luego que es una persona fiel y leal. No, ahí la fidelidad y la lealtad dejan de ser valores, se corrompieron al estar alineadas a un acto delictivo, un acto criminal. ¿Cómo evitamos que los valores se corrompan? Necesitamos entender los principios. Si nosotros no entendemos los principios de cada valor, podemos nosotros agarrar el valor y usarlo para el mal o para actos no tan virtuosos. Por ejemplo, no sé, ves a la novia de tu amigo engañándolo, ¿no? Y a lo mejor tu primer impulso es decirle a tu amigo que lo están engañando, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir, es que hay que decirle la verdad. Pero es curioso, porque si yo te preguntara, ¿dices todas las verdades o tienes verdades que ocultas? Seguramente dirías que hay verdades que ocultas. Entonces, ¿por qué hay verdades que ocultas, pero esta no la quieres ocultar? ¿Por qué esta sí? ¿Cuál es el criterio que estás usando para decir? Entonces, hay personas que se escudan bajo la idea de es que hay que decir la verdad para lastimar, ¿no? Entonces, ahí el valor de la verdad deja de ser un valor y se vuelve un vicio. Recuerden que los vicios es lo contrario al valor. Entonces, hay personas que se escudan de valores para hacer el mal, ¿no? Comentan, los valores que se corrompen son los que se alejan de las normas. Exacto. Y el problema es que la sociedad las empieza a adoptar como usos y costumbres. Y de repente decimos, oye, fulanito salió corrupto y la gente dice, pues es lo normal. No, no es lo normal. No, o sea, se alejó de la norma. ¿Me entienden? Entonces es bien importante entender los principios. Lamentablemente en la escuela no nos enseñan los principios. La ética se enseña como una lista de valores.
Dicen, está el valor A, el valor B, el valor C, hasta el valor Z. Pero ¿cuáles son sus principios? Sin esos principios y queriendo uno vivir con valores, pero sin principios, entonces es muy posible que nuestros valores terminen volviéndonos una mala persona cuando en realidad no queríamos ser una mala persona. Pero no entender los principios de cada valor, pues terminamos corrompiendo los valores, ¿no? En otras palabras, quisimos hacer cosas buenas, pero no las entendimos, no las comprendimos. Nuestra verdad subjetiva, nuestras verdades existenciales dependen muchísimo de la educación. Depende mucho de lo que me enseñan, de cómo soy formado en sociedad. Entonces, si la sociedad no está formando dentro de los valores normales y nos están formando bajo vicios, pues entonces por eso las sociedades de repente se atrasan y de repente vemos poco avance. Comenta Abner, los valores y las normas han sido alteradas y también con los tabús, otras cosas que eran tabú ahora son normales. No es que sean normales, es que se volvieron usuales. Y otras se volvieron tabú. Por ejemplo, tener hijos ahora es un gran tabú. No es un tabú porque no es un tema del que no se hable. Es complicado, pero tanto como tabú, no. Bueno, no creo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ya vamos a pasar a la a la etapa de la madurez. Pero no pasamos a la etapa de la madurez por ser más inteligentes. A ver, que quede claro. No estoy diciendo que lo que te va a llevar de las verdades juveniles a las verdades maduras sea porque eres un genio, un tipo súper inteligente, sino porque tienes una cierta formación que toma en cuenta los principios. No pasamos a la madurez si no queremos llegar a la normalidad. Aquellos que no tienen interés en ser mejores personas, en ser virtuosos, se quedan en la juventud. Pueden ser sinceros y honestos y qué padre, pero no van a pasar a la madurez si no tienen la intención, la tendencia, la voluntad de madurar. Comenta Harry, los principios son las características que se necesitan para que los valores no caigan en la corrupción. Exacto. Por ejemplo, respeto significa aceptar las cosas como son. Y entonces tú dirías, entonces si alguien me roba, pues yo lo tengo que respetar, entonces no lo denuncio. ¿Ven el problema de ver los valores sin principios? No, ¿cuál es el principio del respeto? ¿Ser sumiso? ¿Aceptar todo? Claro que no. Por lo tanto, el principio del respeto explica que hay que aceptar las cosas como son, siempre y cuando ese ser no ponga en peligro a alguien. Ese principio es el que le da al respeto, que estoy usando como ejemplo, su verdadero valor. Pero esto es existencial, no es como que yo les diga, mira, aquí está el respeto y te lo traigo para que lo veas. Es completamente existencial. Comentan Harry, es similar a ser tolerante. Claro, ser tolerante no significa aceptar todo. Significa, si no tengo razones para negarlo, aunque no me guste, lo tengo que aceptar. Pero si sí tengo razones para no permitirlo, entonces no lo debo de permitir. Si yo no tengo claros los principios, la tolerancia termina en un servil, en un aceptar todo y terminamos volviéndonos inseguros, cobardes y no cambiamos nada. Por eso es importante que los principios formen parte de nuestras verdades existenciales. En la etapa de la madurez debemos de buscar los principios. Y yo puse como ejemplo los principios de los valores, pero también tus principios. ¿Cuál es el principio de tu existencia? ¿Por qué decides tú que naciste? ¿Por qué estás en este mundo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Esos son tus principios. Si no tienes claros tus principios y viviendo en una estructura,
pues puedes agarrar el camino equivocado que te tome mucho tiempo o que de plano te aleje de lo que querías llegar, porque no tienes claro los principios. Por eso, repito, para pasar a la etapa de la madurez, necesitamos tener claros los principios de vida, de valores, de nuestra existencia. Si no, va a ser muy complicado. Entonces, hablamos de la madurez. Déjenme hacer más pequeña esta cámara para no taparles el texto, que espero se alcance a ver. Hoy aumenté el tamaño de fuente. La madurez, o la etapa de la madurez, se compone por autenticidad, congruencia y fidelidad. Quizá les suenen similares, quizá digan es lo mismo, pero ya hoy veremos que no. Como ya saben, aquí no existen los sinónimos, cada término tiene su uso preciso. A veces es muy sutil, a veces es una diferencia mínima, pero existe la diferencia. Entonces, para que yo pueda pasar a una existencia madura, necesito incorporar la virtud. Es decir, necesito incorporar los principios. No llego a las verdades maduras solo porque sí. Algo que también es importante aclarar en el término de la estructura. Estos principios no necesariamente llegan por educación o formación. A lo mejor ustedes dicen, bueno, Miguel me convenció, entonces déjame agarrarme unos buenos libros de ética y para buscar estos principios. Pero no todos alcanzan estos principios o se los encuentran estudiando ética. A veces, por hablar con personas sabias que nos comparten sus saberes, a veces nosotros mismos tenemos la capacidad de razonar y decir, es que creo que la he estado regando y debe de ser ahora el camino por aquí. Perdón. Entonces, no a todos nos van a llegar los principios de la misma manera, pero tenemos que encontrar esos principios. Para dar el salto a la madurez no basta ser sinceros y honestos, no basta. La sinceridad, como ya les dije, puede usarse con maldad. Puedes usar la sinceridad para lastimar y que no te importe. Y la honestidad también puede volverse una honestidad ciega. Y entonces terminas obedeciendo sistemas de poder y nunca te revelas, nunca los cambias, simplemente dices, pues así son las cosas y ya. Entonces, si quieres pasar a la madurez, necesitas que tu sinceridad sea virtuosa, que tu honestidad sea virtuoso. De lo contrario, te quedas en la juventud. Por eso la virtud es indispensable si queremos pasar a la madurez. ¿Y qué es la virtud? Cuando oriento mi verdad existencial, mi verdad subjetiva, hacia lo que construye, hacia el verdadero respeto de mi ser y de los demás, a elevar la condición, la vida y la dignidad humana. Porque lo que hace digno a un sujeto es su virtud. Pero así como las virtudes se pueden perder por vicios, la dignidad humana se pierde. Se pierde a través de la corrupción. Cuando tú corrompes tus valores, entonces pierdes tu dignidad. Aunque claro, este es un tema que la Comisión de Derechos Humanos dice que no. Dice que el sujeto jamás pierde su dignidad, haga lo que haga. Pero al menos desde la filosofía que yo practico, sí se puede perder y recuperar. Preguntan, ¿la virtud no es lo contrario al valor corrupto? Es contrario y es opuesto, efectivamente. No es contradictorio, porque tampoco es que la persona sea total y absolutamente corrupta. Habrá momentos, habrá áreas, contextos en los que sí se comporte de manera honesta, ¿no? No podemos decir que alguien es total y 100% corrupto. Tampoco es total y 100% virtuoso. Son opuestos. Pero sí, son contrarios. Y la virtud entonces actúa como un filtro, ¿no? Para dejar de ser destructivos, dejar de meternos en las vidas de los demás, dejar de andar de juiciosos, prejuiciosos, nos alinea. La virtud nos dice, a ver, ya llegaste a cierta etapa en tu vida donde ya alcanzaste sinceridad y honestidad,
Ahora da el brinco. Ya estás en el punto de la juventud, vuélvete una mejor persona, ¿vale? Bien, pasamos a lo que sigue. Aquí quiero hablar de un tema súper importante, las intenciones. Hay personas que tienen la mejor intención del mundo, pero no cumplen. A lo mejor si yo les digo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por ti y no lo hago. No es que yo te haya mentido, no es que yo quisiera engañarte. Es que a lo mejor yo tenía la mejor intención del mundo, sí lo iba a hacer, pero por alguna razón no lo hice. Entonces, de nada sirve la intención si no lo voy a hacer. Pero muchas personas no entienden que la intención forma parte de un criterio de verdad y el acto forma parte de otro criterio de verdad, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto de las intenciones lo menciono para que sea más fácil entender el tema de la autenticidad y la congruencia. Porque cuando yo estudié estos conceptos me costó trabajo diferenciarlos. Muchas veces yo llegué a creer que necesito quitar este logo de aquí porque está estorbando el texto. Ahí está. Entonces yo llegaba a pensar que las personas auténticas eran congruentes, pero ya estudiando bien, pues descubro que no. Que la autenticidad es el criterio de verdad, recuerden que ese es el tema en el que estamos, que expresa una correspondencia entre mi ser, ¿no? Mi identidad, mis convicciones, mis valores, mis ideas, mis pensamientos, mis costumbres, mi fe y cómo lo manifiesto en mi vida externa, lo que digo, las decisiones que tomo, mis actos, ¿ok? No consiste en decir lo que uno piensa, que esa es la franqueza, ¿no? Simplemente no eres auténtico por ser franco. Muchos dicen, lo más auténtico es lo que se dice sin filtro. No, eso es ser franco. Lo auténtico es esa construcción de quién eres y que tú estás de acuerdo con ello. Comenta Luis, encuentro que los principios se pueden considerar como unidad rectora que inicia la conducta, exacto, pero cuando no hay principios, entonces la idea rectora que inicia la conducta no es un principio. Pueden ser usos, costumbres, normas, creencias. Por eso los principios son necesarios para darle calidad a nuestras decisiones. Comenta Abner, las dobles intenciones a veces pueden ser usadas con otros fines al no haber principios. Claro, sin principios, hasta las mejores intenciones pueden terminar mal. Comenta Harry, la autenticidad y la congruencia son dos verdades de la madurez, así como sinceridad y honestidad. Correcto, exacto. El primer criterio de verdad de la madurez es la autenticidad. Ser auténtico es una verdad existencial porque yo decido mi autenticidad. No le pregunto a alguien, oye, ¿quién soy? Sino que la autenticidad es una construcción existencial, es una construcción personal. Yo decido cuál es mi autenticidad. No es natural, yo la elijo. Elijo cómo quiero ser, cómo quiero identificarme, con qué conceptos, con qué ideas, con qué principios, con qué valores. Yo decido con qué quiero ser auténtico. Y lo manifiesto al momento que hablo, al momento que digo, es que yo soy así, yo soy asá. Cuando le digo a la gente, no, mira, yo pienso esto de esto y me porto así, bla, bla, bla. Ahí estoy expresando mi autenticidad. Si yo no estoy convencido de lo que digo de mí, no estoy siendo auténtico. Vaya, la autenticidad básicamente es cuando doy cuentas de quién soy. Cuando me refiero a quién soy, tengo que usar la autenticidad. Si yo digo que soy de una manera, pero solo lo digo para engañar, para caer bien, para quedar bien, pero yo sé que no soy así, yo lo sé, entonces no estoy siendo auténtico. Aunque el otro no se dé cuenta, para ser auténtico tengo que decir como realmente creo que soy. Y uso la palabra creo porque recuerden que es una verdad subjetiva. Así es como creo que soy y lo comparto con los demás. Por eso les digo, la autenticidad tiene que ver
cuando me empiezo a determinar a mí mismo, cuando me empiezo a definir. Una autoidentidad es una propia idea del sí mismo, sí. La autenticidad es auto, es por mí mismo. Yo decido o descubro o elijo cómo ser y lo digo. Una persona auténtica es una persona que se apoya de la sinceridad porque dice lo que piensa, pero de sí mismo. En otras palabras, la autenticidad es la sinceridad dirigida a sí mismo, ¿correcto? Si yo no soy sincero y me muestro de un modo, pero en realidad yo creo que soy de otro modo, no estoy siendo auténtico. Autenticidad será una identidad. Sí, Harry, correcto. Sí, tú decides quién eres. Decides cómo quieres o cómo deberías de ser. Esa es la autenticidad. Es una sinceridad, pero dirigida a ti mismo. Es cuando hablas de quién eres. ¿Y cuáles son sus características? Creo que no debí usar el color tan rosa. Las características de la autenticidad es que es interna, ¿correcto? Y se dirige a lo externo cuando lo hablo, cuando lo señalo, porque la autenticidad tiene que ver con expresarlo, con decirle a los demás cómo soy. Ahí estoy siendo auténtico porque estoy usando mi lenguaje para decir cómo soy. Por ejemplo, alguien que cree en la justicia y actúa de manera justa, incluso cuando nadie lo ve, decimos es una persona auténtica. Es una persona auténtica porque sí, uno puede ver cómo es, ¿no? Está fundada en principios, que ya hablamos. Es generadora de confianza. Esto lo voy a retomar más adelante. Si no me... Sí, lo voy a retomar más adelante, ya vi. Es relacional y social. ¿Por qué? Porque cuando yo soy auténtico, las personas entonces empiezan a predecirme. Porque cuando la gente conoce cómo soy, porque yo me refiero a mi ser, entonces las personas ya saben cómo soy y entonces saben cómo tratarme. Saben que me molesta y saben que no. Y empiezan a predecir cómo voy a actuar. Y empiezan a predecir si diré que sí o si diré que no a ciertas proposiciones, ¿correcto? Y es público. O sea, la autenticidad se comparte con la gente. Yo no soy auténtico si no le digo a nadie cómo soy. Si alguien me pregunta, oye, ¿quién eres? No te pienso decir, no te voy a decir. Híjole, entonces, ¿cómo sé si la persona es auténtica o no? Es un proceso dinámico, que es un término muy empresarial, porque no se llega una sola vez y no se llega para siempre, sino que está en constante cambio. Vas corrigiendo incoherencias. A lo mejor hoy decido que mi autenticidad va a ser de cierto modo, pero a lo mejor mañana hago lo contrario o lo opuesto. Entonces necesito corregir, porque la autenticidad se va trabajando a lo largo de la vida. Vas aprendiendo de tus errores, de tus fallas, vas escuchando, ¿no? Cuando a lo mejor yo digo, es que yo soy muy justo, y la gente me dice, pues entonces si eres tan justo, ¿por qué esta vez hiciste esto injusto? Lo que yo hago con mis pacientes en el despacho es algo de esto. Cuando mis pacientes me dicen, no, es que yo soy así y yo pienso esto, y de repente le digo, entonces, ¿por qué si piensas esto y eres así, hiciste esto otro? ¿No? O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, al hacerle ver al paciente que su autenticidad tiene fallas, no estoy diciendo que no sea auténtico, sino que aún le falta trabajar esa parte. Comentarme cómo afecta una dualidad, es decir, si una persona es auténtica, se una de una forma, pero por varias situaciones fuertes que generen un conflicto interno pesado. Ese conflicto, cuando cambia de personalidad, las personas pueden detectarlo como alguien falso. Creo que entendí tu comentario y es importante. Como dije, no se alcanza una vez y para siempre. Hay momentos en la vida en que a lo mejor tu autenticidad la expresas de una manera, pero hay cosas que te cambian. Como dice Abner, hay crisis que te cambian. Recuerden que crisis es oportunidad de cambio. Entonces,
cuando cambias, obviamente tu autenticidad cambia. Y si alguien no te había visto en mucho tiempo y de repente te encuentra, te puede decir es que eres falso porque tú antes eras así y ahora no. Es que hay personas que no se dan cuenta de tu cambio. O hay personas que no se dieron cuenta, pero ahora ya eres auténtico. A lo mejor antes te dejabas llevar por la marea, por los demás. Estabas en la etapa juvenil o infantil. Pero cuando llegas a la etapa madura, pues no es como que lo anuncies. Entonces sí es muy común que haya personas que no se den cuenta de tu cambio y por ello te llamen falso, cuando en realidad ya estás siendo auténtico. Y como les dije, está orientada a la virtud. La autenticidad consiste en cuáles son los valores que yo elijo y cuáles son los principios que determino usar para ser auténtico. Comenta Harry, me imagino que esa es la congruencia, cuando alguien se siente auténtico y actúa de una manera idéntica. Ya nos vamos acercando a la congruencia, que tiene que ver más con el acto, ¿sí? Pero primero vamos a terminar de ver la autenticidad, pero sí, muy buena intuición. La autenticidad entonces es cuando soy sincero respecto de mí, es decir, cuando hablo de mí de manera sincera, cuando elijo cuáles son los principios y cuáles son los valores. No podemos ser perfectos, no puedo decirte es que yo soy totalmente, todos los valores del mundo yo los ejemplifico, claro que no, pero debo de saber cuáles son los valores que quiero. Esto lo hacen las empresas cuando constituyen su filosofía empresarial. Eligen cuáles son los valores de la empresa y no eligen 100 o 20. De hecho, se recomienda que no elijan tantos, porque de repente ves los valores de una empresa y ves que son como 100. No, es cuáles son los valores que esa empresa quiere representar o cuáles son los valores que esa empresa necesita para pues el giro en el que se encuentre. No sé si mi empresa es una embotelladora de refrescos y yo elijo como valor, no sé, la fe, pues como que qué tiene que ver la fe con envasar refrescos, ¿no? Entonces es bien importante entender que eres auténtico cuando tú eliges los valores con los cuales te vas a identificar, los valores que te definen, los valores a los que te vas a alinear, y por eso requiere los principios. Y en ese momento ya eres auténtico. ¿Por qué? Porque tú ya estás por ti mismo eligiendo esos valores y escogiendo los principios que sustentan estos valores, ¿va? Por eso hay tanta variedad de personalidades, porque no todos elegimos los mismos valores. Y, como decían, según la vida que hayamos vivido, según las situaciones por las que pasemos, hay valores que son más importantes para nosotros. Quien, por ejemplo, fue violento, pues obviamente uno de los valores que va a tomar es la tolerancia, es la paz. Va a tener que elegir estos valores porque por experiencias vividas, él decide el valor que lo va a corregir, ¿va? Entonces, cada uno de nosotros elige. No podemos ser todos auténticamente iguales, no, sería horrible. Y les mencionaba lo de las marcas porque precisamente una marca tiene que generar confianza en el cliente. Aquí tenemos, ya saben, gente experta en esto, así que me corrigen si digo una barbaridad. Pero lo que caracteriza una marca es la confianza. Por eso la autenticidad crea confianza. Decimos que la confianza se pierde bien rápido y tarda mucho en construirse. Ahora les voy a explicar por qué tarda mucho en construirse. Para que la gente confíe en ti, necesitas ser auténtico, para empezar. Entonces, una marca tiene que trabajar su autenticidad. Si una marca no es auténtica, la gente desconfía. Imagínate, tú ibas al súper y siempre comprabas una marca y te grabas el logo y la etiqueta. Y de repente vas a otra tienda y ves una lata parecida
pero el logo está un poquito cambiado. Dices, este no es auténtico, este refresco no es original, decimos, ¿no? No es auténtico. Entonces desconfías de si te lo vas a tomar o no, aunque esté muy barato. Así como las marcas tienen que generar confianza en el consumidor, tienen que mostrar que son auténticas. Amner, autenticidad y originalidad es como buscar pareja que te diferencia de los demás. A ver, desarrolla más esa idea, amigo, porque así de entrada, no la comprendí muy bien. Ok. No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando las marcas, siempre uno de los principales problemas o signos de las marcas, pues como tal, son qué los representa, o sea, qué es lo que más destaca de ellos. Y con el tema del ejemplo de la pareja, es que, por ejemplo, en algunas situaciones cuando están buscando pareja, dicen, ¿tú por qué eres diferente a los demás? ¿En qué destacas? Ya. Sí, correcto. Sí, exacto. Si yo llego a una cita y no soy auténtico, no me van a creer. O a lo mejor me creen, pero con el tiempo van a ver que no era cierto. Por eso la autenticidad es una verdad. Por eso lo metimos en este tema. O sea, yo no puedo llegar a ligar y decir, no, yo sí soy buen hombre, mira, yo no soy como los demás, y realmente no creer en eso y al rato te mira como todos. Por eso la autenticidad es una verdad, es realmente decir lo que pienso de mí, realmente decirlo. No manipular a la chava para conquistarla. No, eso no es ser auténtico, eso es ser un fraude, eso es manipular. Una persona auténtica es cuando dice lo que de verdad piensa de sí mismo. Menciona Harry, la autenticidad requiere de constancia. Híjole, ya te nos estás adelantando, Harry, nuevamente. Esa es la fidelidad, que es la que vamos a ver hasta el final. No requiere de constancia en el sentido de que primero puedo ser auténtico, pero cuando se une con la fidelidad, entonces ahora sí ya estoy en la etapa madura. Ahora sí. ¿Por qué? Porque yo puedo ser auténtico e ir cambiando mi autenticidad cada año. Tú dirás, ¿pero ese sigue siendo auténtico? Pues si sigo pensando eso de mí y sigo creyendo eso de mí cada año, pues sí es auténtico. Entonces, no requiere de constancia, pero se potencializa cuando hay constancia. Pero sí, te estás adelantando, Harry, para allá vamos. Entonces, por eso las marcas, repito, necesitan generar autenticidad para que la gente tenga confianza, ¿no? Cuando compras una marca es porque confías en la marca y sabes que está muy caro, pero sabes que puedes confiar. Los seres humanos necesitamos ser auténticos para generar confianza. Si yo no soy auténtico, la gente no va a confiar en mí, ¿va? Pero pasamos ahora a la congruencia, que la vamos a definir como otro criterio de verdad de la etapa madura, que expresa coherencia entre lo que una persona piensa, dice y hace. Cuando mis convicciones internas, ¿no? Es decir, mi autenticidad y mi comportamiento externo están alineadas, ¿va? Puede parecer que autenticidad y congruencia son lo mismo, pero no, mira, la autenticidad se centra en mi ser interno y cómo lo manifiesto. Es la verdad de quién soy. Es cuando digo quién soy. Pero la congruencia se enfoca en la coherencia de mis acciones, ¿correcto? Con respecto de ese ser. Yo puedo ser congruente en mis actos y no ser auténtico. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero no son lo mismo. Yo puedo ser auténtico e incongruente. O puedo ser congruente y no auténtico. Porque la congruencia tiene que ver con lo que hago. Y a veces lo que hago va en contra de quien pienso que soy. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo decir que no me gusta la corrupción, que no me gusta dar mordidas, como se dice en México. Pero si tuviera la situación en la que un hijo mío tuviera que entrar a hospital y no me lo dejan entrar, pagaría, daría una mordida para que lo atendieran, posiblemente sí. Entonces ahí, por ejemplo, no estoy siendo auténtico porque estoy haciendo algo que no va alineado a lo que yo pienso, pero en ese momento decidí, ¿va? Entonces no son lo mismo.
Entonces, podemos hablar de una autenticidad incongruente. Déjenme quitar esta cámara de aquí. Que nuevamente, ahí está. Por ejemplo, el sujeto cree de verdad en lo que es. Tiene buenas intenciones, ¿no? O sea, es auténtico. Pero sus acciones no corresponden con esa verdad interna. Comenta Harim, si yo me siento alguien valiente y me expreso como una persona envalentonada, ¿sería auténtica? Sí, estás diciendo, si te crees valiente, si te sientes y te consideras valiente y lo dices, claro, tu intención no es engañar, tu intención es decir que eres valiente, claro que eres auténtico, pero si cuando llega la situación resulta que no eres valiente y te acobardas, entonces sigues siendo auténtico, pero tu autenticidad y tu congruencia no van, ¿va? No eres congruente con lo que estás diciendo. Eres congruente con el miedo, pero no eres congruente con tu autenticidad. Siempre somos congruentes con algo, porque obviamente nuestros actos se asemejan o entran dentro de un grupo. Entonces siempre somos congruentes con algo. Aquí la pregunta es si somos congruentes con nuestra autenticidad, con nuestro ser. Eso es lo complicado. Ser congruente con lo que digo de mí o con lo que le digo a los demás que deberían de hacer. Entonces la congruencia es más práctica, más fáctica que la autenticidad. Y puedo ser congruente con otras cosas, menos con mi autenticidad. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de alguien que se reconoce como defensor de la justicia. Es auténtico, está convencido. O sea, no nos está queriendo engañar, no nos está mintiendo. Él cree que es una persona justa, ¿va? Pero ya en la práctica lo vemos que es bien injusto. Y les voy a decir una cosa, a veces no nos damos cuenta. A veces decimos ser de una manera y estamos convencidos que somos así y no nos damos cuenta de que estamos actuando de manera contraria. No es tan accesible a nuestra conciencia en todos los casos. A veces necesitamos una crisis, que alguien nos diga, es que tú dices ser así y ve lo que estás haciendo. Porque a veces nuestros actos son más automáticos. Somos más... Voy a jugarle aquí al psicólogo y al psicoanalista. Una disculpa si digo una barbaridad, Cari, me corriges. Pero a veces somos más congruentes con nuestros traumas, somos más congruentes con nuestros daños de la infancia que con nuestra autenticidad. Porque en la autenticidad hay una elección, ¿no? ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo son los valores? ¿Cómo voy a determinar? Y muchas veces en la congruencia, cuando no es una verdad de la madurez, entonces eres más congruente con el trauma que traes. Por eso, la congruencia, para que sea una verdad existencial, tú tienes que elegir ser congruente con tu autenticidad. Pero repito, es muy complicado porque a veces ni cuenta nos damos. Pero también puede ser al revés. Puede ser muy congruente, ser autenticidad. Cuando eres muy coherente con lo que dices y piensas, sí, pero lo que piensas y dices no es de quien realmente eres. Por ejemplo, si a mí me piden que sea, no sé, que sea político, obviamente yo tengo que adoptar la figura política y tengo que adaptarme al contexto político y tengo que jugar al político y tengo que ser congruente con la política. Pero a lo mejor eso va a ir en contra de quien soy, porque yo auténticamente me voy a encontrar con cosas con las que no coincida. Actuar conforme la autenticidad, eso es la congruencia. Como verdad, sí. Sí. Como una verdad, claro que sí. Si eres congruente con otras cosas, pero no con tu autenticidad, entonces no estás siendo verdaderamente congruente. Repito, eres congruente con otras cosas. Siempre somos congruentes con algo. Pero para que la congruencia sea una verdad existencial o subjetiva de la etapa madura, tiene que estar alineada a autenticidad. Por eso, aunque yo se los estoy explicando por separado, en realidad es estructura, o sea, tienen una dinámica. Siempre que estoy eligiendo mi autenticidad, tengo que estar checando mi congruencia. Siempre tengo que estar analizando, bueno, yo les voy a decir que soy así, pero ¿sí lo voy a hacer o no?
Yo tengo un rato ya soltero precisamente por esa situación, porque de repente pienso, bueno, antes de buscar novia, eh, quiero ser igual novio como fui antes y descubro que no. Descubro que ahora quiero ser un novio diferente y quiero una novia distinta. Entonces yo estoy cambiando mi autenticidad. Y una de las características de esta autenticidad romántica de la que les hablo es precisamente el defender mi autonomía, mi independencia y darme mi tiempo. Entonces por eso yo mismo estoy siendo congruente conmigo, de a ver, va pasando una chava muy atractiva, yo mismo me digo, no, primero conocerla, primero ver si va de acuerdo a tu autenticidad. Ahí estoy a la vez intentando que mis actos, mi congruencia y mi autenticidad sean verdaderas. Porque repito, la idea de la etapa madura es crear la confianza. Porque a lo mejor ya perdí la confianza en otras situaciones y quiero construir la confianza. Entonces debo de trabajar autenticidad y congruencia. La razón por la que se las estoy explicando por separado es porque no quiero que piensen que si soy auténtico en automático voy a ser congruente. No en automático. No, es un trabajo personal. Es un trabajo del que tienes que estar al pendiente. No te vas a volver congruente por ser auténtico. Porque a lo mejor la autenticidad la encontraste en una etapa reflexiva, introspectiva. Pero de repente regresas a la rutina y terminas siendo como siempre. Y todas esas promesas que hicimos, por ejemplo, las promesas que se hacen en Año Nuevo, ¿no? Donde decimos, así, ahora este año voy a ser así. Pero no cambian las situaciones externas, por lo tanto termino siendo igual. Entonces fui incongruente. Comenta Abner, ¿cuáles son los límites de la autenticidad? Hay límites cognitivos, es decir, si yo carezco de conceptos, carezco de definiciones, eso va a limitarme mucho a definirme. Por eso uno es el límite cognitivo. El otro es el experiencial. ¿Experiencial? Creo que lo dije bien. Es decir, dependiendo las experiencias que yo haya vivido, van a ser las que determinen o de donde yo me apoye para elegir mi autenticidad, ¿va? Pero repito, para que sean verdades, tiene que ser autenticidad, tiene que ser sinceridad respecto de mí. Y para que la congruencia sea verdadera, tiene que ir alineada a la autenticidad. Por eso van de la mano. No son lo mismo, pero van de la mano. Repito, puedo ser auténtico y bien incongruente. Puedo ser congruente, pero falso. Si, por ejemplo, me meto ¿por qué yo no elegí ciertos trabajos o ciertas carreras? ¿Por qué renuncié a las primeras 2 carreras? ¿Por qué no ejercí ni matemáticas ni computación? Porque no iban de acuerdo a mi autenticidad. Cuando encuentro la filosofía, dije, esto es lo que soy, eso es lo que quiero ser, y por eso me dedico a la filosofía, ¿va? Comenta Abner, si una persona es auténtica con unos valores, pero por solo gusto físico sigue a esa persona, pero esa persona choca con su congruencia y autenticidad, eso sería no ser auténtico, claro. Ni estás siendo auténtico, ni estás siendo congruente, claro. Porque decimos querer una cosa y hacemos otra, ¿no? La palabra es experiencial. Gracias. ¿Y si dije experiencial? Bueno, no sé qué dije, pero al menos ya sé cómo se debe decir. Entonces, para pasar a la siguiente diapositiva, a ver, no por ser auténtico voy a ser congruente. Necesito yo, de manera consciente, tomar las decisiones que vayan de acuerdo a mi autenticidad. No puedo decir, Miguel, ya soy auténtico, ya elegí mi camino. Y descuidar tu toma de decisiones, descuidar tus conductas, tus hábitos. Por eso, cuando tengo pacientes, ellos entienden perfectamente la terapia, entienden perfectamente la filosofía que les comparto. Ellos de verdad se sienten identificados con lo que les digo. Pero cuando salen al mundo real, cuando salen del despacho, regresan a una rutina y sin darse cuenta vuelven a caer en la rutina. Es decir, vuelven a la incongruencia. ¿Por qué? Porque lo que se habló en la consulta se quedó en la consulta.
Pasa en religión. Yo he visto mucha gente que va a misa y de verdad los ves comportarse y hacer promesas y de repente ese mismo día, horas más tarde, los ves poniéndose una borrachera impresionante y golpeando a la pareja. Entonces, ¿son auténticos? Pues sí. Creen en su Dios y sí, pues ahí estuvieron en misa, pero no son congruentes. Por eso, repito, para alcanzar la madurez necesitas elegir tu autenticidad, definirte como auténtico y cada decisión, cada cosa que hacemos, tus nuevos hábitos, necesitamos siempre estar pendientes de que sean congruentes. Y eso es lo que nos va a llevar a la fidelidad. Pero antes vamos a ver las características de la congruencia. Es una coherencia práctica, como le dije. Ya no es tan teórica, sino ya es más práctica. Comenta Harry, auténtico es la identificación propia y cómo se expresa ante los demás, correcto. Pero la congruencia es cuando se actúa conforme a la autenticidad, exacto. Para que sean verdaderas, así deben de ser. Segunda característica, es una traducción de la autenticidad en acción, perfecto. Exige responsabilidad, esto es muy importante y no lo había mencionado. Cuando tú eres auténtico y tomas decisiones congruentes, tú te tienes que hacer responsable de las consecuencias. Por eso el existencialismo planteó esta idea de que el ser libre tiene que ser responsable. Y esta autenticidad y esta congruencia las estás tomando desde tu libertad. Por lo tanto, el único responsable eres tú. Si las cosas no te funcionan bien, si a lo mejor tú dices, voy a cambiar mi autenticidad para lograr algo, pues va. Pero si no lo logras, pues no es culpa del algo, es que tu autenticidad pues, no era la que tenías que elegir. El responsable siempre serás tú. Si por ser auténtico pierdes ciertas amistades, empleos, amigos, parejas, pues el único responsable eres tú, porque tú estás eligiendo ser auténtico. Por eso mucha gente no quiere ser auténtica, porque tiene miedo. Tiene miedo a ser uno mismo. Por eso, si lo difícil es conocerse a sí mismo, es mucho más difícil aceptarse. Adelante, Abner. De hecho, quería agregar algo sobre eso. Es curioso lo que menciona porque sí es cierto. O sea, hay gente que es un tema de que, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, por ser auténticos de la forma en la que no se lo consideraban, sino como se sentían bien, que a veces les haya tenido consecuencias y mucho dolor, hace que quieran rechazar eso. O ya de plano, pues ocultarlo también. Claro. Y es que la autenticidad a veces nos puede cegar. A veces nosotros podemos ser bien auténticos en el sentido de que nos consideramos de una manera y eso genera un sesgo de confirmación y no nos damos cuenta de nuestras incongruencias. Te lo digo porque yo he conocido, y por eso pues también les caigo mal, he conocido muchas personas muy inteligentes, muy preparadas, con mucho doctorado, mucho posgrado y muy auténticas. O sea, si yo les pregunto, ¿tú quién eres o qué piensas de esto? Me echan unos choros impresionantes. Y cuando yo los cuestiono sobre su congruencia, se molestan. Pero no por ser descubiertos, es que no se dan cuenta. A veces estamos tan convencidos en quiénes somos que no nos damos cuenta de nuestra incongruencia. Por eso es bien importante que la congruencia sea una verdad, no una consecuencia de la autenticidad. Porque a veces nos creemos auténticos y pensamos que en automático vamos a ser congruentes. No, la congruencia por eso es una verdad, ¿va? Otra cosa importante, ya dije que para generar confianza tienes que ser auténtico y congruente. Pero cuando eres incongruente, pues generas desconfianza, obviamente. Cuando hay desconfianza, la gente te suele llamar hipócrita. ¿Por qué dices una cosa pero actúas de otra? O sea, no entiendo. Yo he visto padres de familia dar clases, presentarse a la iglesia, ser unos super padres y de repente hablas con los hijos y te das cuenta que los tienen marginados, violentados, son de lo peor. Entonces, obviamente, la congruencia tiene que ser sí o sí una verdad. Por eso tiene que estar alineada a la virtud. Si tú no alineas la autenticidad
no alineas tu congruencia a la virtud, pues vas a seguir siendo congruente, pero a la moda, a las costumbres, a los hábitos. Vas a seguir siendo congruente con esa gente, pero no va a ser verdad porque no estás siendo congruente con tu autenticidad. A mí me pasó muchas veces que yo pensaba de mí una manera, pero por supervivencia o por lo que quieras, por miedo, pero me confortaba de manera diferente. No me vayan a correr, no se vayan a enojar. Y yo era incongruente conmigo, pero era congruente con los malos hábitos. Por eso pasar a la madurez es un acto de valentía, porque es decir, pues I'm sorry, pero a partir de hoy mis actos van a ser congruentes con lo que realmente pienso, ¿va? Y ahora sí pasamos a la fidelidad, porque ahora sí tiene que ver con el tiempo, con la constancia. Pregunta Harry, ¿la congruencia a las modas no se considera una verdad subjetiva madura? Así es, no es una verdad, porque no estás siendo congruente a ti, sino estás siguiendo las tendencias, las modas, los usos y costumbres que estén actualmente. Entonces, no es una verdad. Simplemente es un dejarse llevar, punto. Para que sea verdad, tienen que ser auténticos. Y la fidelidad tiene que ver con el compromiso. El compromiso es una palabra que la gente usa mucho y nuevamente no ha reflexionado. El compromiso requiere de dos cosas. Número uno, una renuncia libre. Tú debes de renunciar libremente. Y dos, de manera constante. Esa renuncia tiene que ser constante. ¿Quieres madurar? Haz este ejercicio. Reflexiona. ¿Cuáles son las cosas que frenan mi madurez? ¿Qué es aquello que no me deja dar el salto a la madurez? ¿Qué es aquello que no me deja ser congruente con lo que quiero ser o como pienso que soy? ¿Por qué no doy ese brinco? ¿Qué es aquello que me está limitando? Cuando lo descubras, pregúntate si estás dispuesto a renunciar a esas cosas que no te permiten madurar. Y una vez que renuncies, ya no regreses. Ya mantente alejado. Eso es el compromiso. Por eso, cuando decimos que en las relaciones románticas hay compromisos, es porque tú renuncias a otras personas, a otras mujeres, a otros hombres, renuncias a todo eso de manera permanente o durante el matrimonio. Eso es un compromiso. Bueno, la fidelidad es eso. Es cuando tú te comprometes, cuando eres fiel a tu autenticidad y a tu congruencia. Y repito, si tu autenticidad la cambias, porque el ser humano está en constante cambio, tu congruencia también tiene que cambiar y tu fidelidad, esa permanece. Vas a seguir siendo fiel a los nuevos cambios, pero te vas a seguir manteniendo. Entonces, tiene que ver con la constancia en el tiempo entre la congruencia y la autenticidad. Y aquí puse como ejemplo la alta fidelidad. Hemos escuchado en los equipos de sonido. Yo recuerdo esto porque mi padre era fanático de la música y compraba tornamesas y ecualizadores y mezcladoras, unas super bocinas, armaba todo un estudio aquí de música. Y recuerdo que sus aparatos decían, y él mismo mencionaba, que eran de alta fidelidad. Y la fidelidad en la música tiene que ver con la fidelidad filosófica, claro. ¿Por qué? Porque la fidelidad en la música es escuchar sin pérdida, escuchar tal y como fue grabado. Cuando hay alta fidelidad, escuchas la música tal como se grabó. La fidelidad existencial es así. Cuando la gente te ve, te percibe, te escucha, tal como dice ser. Pregunta Harry, ¿sería una congruencia constante? Una congruencia dirigida a tu autenticidad, o sea, una congruencia verdadera constante, sí. Tiene que ser verdadera. Una congruencia verdadera constante, sí. Eso es ser fiel. Fiel a tus principios, fiel a esa autenticidad que elegiste. Y ser fiel a tus acciones, a tu congruencia. Porque hay personas que de repente se sienten muy valientes cuando vienen a consulta y dicen, hoy voy a cambiar, bla, bla, salen y en cuanto se asustan, ¡pum!, vuelven a hacer lo de antes. No se comprometieron con el cambio.
O como decía mi maestro, no sea, decía, sé como el clavo viejo y mohecido, que aún oxidado sigue siendo clavo. Y no seas como el pavo real, que amaina su plumaje al primer ruido. Eso es una metáfora con la que mi maestro me enseñó lo que era la fidelidad a la autenticidad. Porque es cierto, puede estar oxidado, pero sigue siendo clavo y te genera confianza. Sabes que se va a seguir clavando. Pero ves el pavo real, al primer ruido, ¡fum!, cierra sus alas y vámonos. No. Comenta Abner, ¿por qué tantos escuchan compromiso y se asustan? Pues porque es una renuncia permanente y voluntaria. O sea, si yo te digo, yo me comprometí por ti. No. El compromiso es por ti. Es una renuncia que tú eliges, no los demás. Entonces, por eso da miedo. A mí me da miedo. Porque el compromiso no es una cosa que se tome a la ligera. Porque yo sé lo que es comprometerse, por lo tanto la pienso. ¿Con qué me quiero comprometer? ¿Cuál va a ser esta autenticidad mía que realmente yo pienso me va a llevar a la virtud, a la trascendencia, que es lo que vamos a ver la próxima semana? Si yo de verdad quiero llegar a la trascendencia, de verdad quiero madurar, entonces tengo que ser fiel a este principio y debo de mantenerme auténtico y congruente. ¿Va? Puse aquí que la fidelidad en la vida significa reproducir en el tiempo la autenticidad, quién soy, y la congruencia, cómo actúo, sin deformarlas. Eso es ser fiel. ¿Va? ¿Cuáles son las características de la fidelidad? Constancia. No es como que hoy voy a ser congruente, pero mañana no. Entonces no estás siendo verdaderamente congruente. Comenta Harry. Estas verdades subjetivas maduras son sistemáticas, ¿no? Primero autenticidad, luego congruencia y finalmente fidelidad. Sí, no. O sea, sí son sistémicas porque forman parte de un sistema. Y tú sabes que los sistemas se van mejorando. Entonces, a lo mejor primero trabajé la autenticidad, pero la congruencia la voy trabajando. Porque de repente es, no, a ver, yo había dicho que ya no iba a hacer esto. Entonces, es un acto de estar constantemente, en términos de administración, están haciendo, ¿cómo dicen? Evaluaciones, no. Están monitoreando. Tienes que estar constantemente monitoreándote para ver que no te salgas de esa congruencia. La fidelidad, pues esa parte desde el inicio. No es como que 1 y 2 y luego el 3, sino que desde el momento en el que yo empiezo a reflexionar sobre mi autenticidad, ya ahí tengo que empezar a ser fiel, porque yo no sé cuánto me vaya a tomar ser auténtico. No es algo que yo diga, bueno, ahorita agarro mi libreta, hago una lista, ahorita defino cómo soy y ya soy auténtico. No es tan rápido ser auténtico, pero debo de mantenerme en el camino de encontrar mi autenticidad, de encontrar mi verdad sobre quién soy. Entonces ya la fidelidad ya empieza desde ahí, desde que me comprometo con alcanzar mi madurez. Y la congruencia, repito, se va monitoreando. Y voy haciendo cambios, y voy haciendo modificaciones, hasta dar ahora sí con este paquete de verdades de fidelidad, congruencia y autenticidad, con el que yo me sienta realmente bien conmigo mismo, considere que alcancé la madurez y por lo tanto genero confianza. Puedo caerle bien, puedo caerle mal a la gente, pero la confianza es otra cosa. Y esto que estamos hablando no está diseñado para ser popular, para caerle bien. No te estoy diciendo que con esto vas a ser súper popular, carismático, te van a llover fans, no. Pero vas a ser una persona de confianza, alguien en quien pueda uno confiar. Hacia estos apunta estas verdades. Lealtad a uno mismo y a los otros. Es decir, no traicionas tus verdades hacia tus promesas a los demás, ni te traicionas a ti mismo. Ay, me salté. Resiste la distorsión, como les decía del equipo de audio, ¿no? Te mantienes. Te acercas a la trascendencia porque empiezas a conectar.
tu presente con lo que quieres lograr. Ya no eres una víctima de los traumas, ya no eres una víctima de daños pasados. Ya estás eligiendo hacia dónde vas. Por eso la terapia filosófica se construyó sobre esta base. Ayudar a las personas a madurez, ayudar a las personas a encontrar su autenticidad, estar evaluando su congruencia, y la intervención filosófica se creó para estar ahí, checando la constancia, checando la fidelidad, ¿correcto? Por eso en la intervención filosófica se requiere que el paciente regrese cada semana para estar evaluando la congruencia y la fidelidad, ¿va? Y ver si se hace cambios a la congruencia, o a lo mejor lo que hay que cambiar es la autenticidad. A lo mejor la persona exageró en el tipo de persona que quería ser, a lo mejor debe de empezar con algo más pequeño, ¿va? Y por último, como les dije varias veces, la confianza generada. Cuando eres fiel, consolida la confianza que los demás depositan en ti. Por eso en muchas conferencias he dicho, vuélvete una marca, haz que tu nombre y tu apellido sean una marca, que la gente confíe en ti. Repito, les gustes o no, les caigas bien o les caigas mal, pero estamos hablando de confianza. Y como ya les he mencionado varias veces en esto de la música, esta metáfora de hoy, un violín suena hermoso, es auténtico. Mira qué buen violín, está bien hecho, las cuerdas, está muy bien, incluso hasta, ¿cómo se le dice? Está afinado el violín, perfecto. Es un auténtico violín. Y el violinista lo toca maravilloso, va, es congruente, perfecto. Es decir, el sonido que logra sacar es congruente con la calidad del violín. Pero si el equipo, las bocinas son chafas, el sonido va a llegar distorsionado. Por eso la fidelidad es esto, tienes que mantenerte. ¿Por qué? Porque si yo tengo la suerte de encontrarte un buen día donde eres congruente, qué padre, pero no generas confianza si el día de mañana ya volviste otra vez a tu incongruencia. Por eso la fidelidad, la constancia. Vamos a pasar ya para ir cerrando la última parte de la clase. Ejemplos, ejercicios. Un paciente enojado le dijo a su pareja, ya no te amo, no quiero volver a verte nunca. Ok, al día siguiente pasa la emoción y busca reconciliarse. Esto seguramente lo has visto en todos lados. Parejas que se odian, que se detestan, que se juran la muerte, y a las pocas horas o los pocos días de la mano y aquí no ha pasado nada. Ok, vamos a analizar esto desde criterios de verdad. Número 1, ¿cuál es el problema? Que expresó su enojo de forma destructiva. Porque obviamente está enojado. O sea, eso queda claro. ¿Por qué? No sabemos, pero está enojado. Pero lo está expresando de manera destructiva, al decir, ya no te amo, ya no quiero volver a verte. Y al día siguiente se contradice. ¿Correcto? Entonces, vamos a analizarlo en términos de la autenticidad. ¿Qué es auténtico? ¿Lo que surgió con la emoción o lo que se mantuvo después de la emoción? Cuando dijo ya no te amo, no quiero verte, estaba siendo franco, no lo pensó, simplemente se dejó llevar por su coraje. No fue sincero porque no buscó la forma de expresar su enojo de manera correcta. Y al día siguiente, cuando todo vuelve a la normalidad, ahí es cuando vuelve a su congruencia. Pero para saber si esa congruencia es verdadera, habría que ver si auténticamente quiere estar con esta pareja. No es, repito, tan fácil. ¿Qué habría que hacer? Mostrar que la franqueza es una reacción, pero necesitamos entender qué es lo que el paciente cree que es el amor, qué piensa de su pareja, qué piensa de su relación, porque obviamente después de la emoción, cuando regresa a lo estándar, a lo natural, eso es lo congruente. Si él regresó a la relación normal antes del pleito, entonces ahí es congruente. Pero no sé si esa congruencia es verdadera hasta no conocer la autenticidad del sujeto. En este caso, la autenticidad del amor en este sujeto. ¿Va? Perfecto, vámonos a lo que sigue. Igual si tú ves alguna cosa que yo no, pues
con toda confianza lo compartes. Un joven piensa que las reglas de tránsito son exageradas, sin embargo cuando maneja sí las respeta, porque le da miedo que lo multen. No el típico que se las da de muy valiente, ay, el diente tránsito me la pela y conmigo no. Pero cuando ve la patrulla, le baja de velocidad, se va despacito, entonces le tiene miedo a la multa. Aquí, ¿cuál es el problema? Que está obedeciendo por miedo, no por convicción. Entonces, ¿está siendo honesto? Sí, pero no es sincero. Es honesto porque obedece las reglas, pero no es sincero porque no lo está haciendo por convicción, lo está haciendo por miedo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Mantener la honestidad, pero trabajar la sinceridad. Obviamente no le voy a decir que sea deshonesto, no, sí, sigue obedeciendo las reglas, pero las reglas las tienes que obedecer no por miedo. Y ese es un tema que en la filosofía se discute, si las personas serían capaces de obedecer sin miedo. Comenta Harry, ¿uno puede tener verdades maduras y juveniles al mismo tiempo? Sí, claro, porque repito, son opuestos. No es como que las verdades juveniles sean contradictorias a las verdades maduras. No, o sea, hay grados. A lo mejor somos un poquito maduros y muy juveniles, a veces somos más maduros que juveniles. No, ahí van. Y claro, obviamente seguimos en un mundo donde tenemos que seguir siendo honestos, sinceros. En pocas palabras, para pasar a la trascendencia, que vamos a ver en 2 semanas, tenemos que ver, no es cierto, la próxima semana, tenemos que ser sinceros, honestos, auténticos, congruentes y fieles. ¿Ven por qué es tan difícil madurar? Por eso es tan complicado madurar. Porque es mantener 5 criterios de verdad, no falsos, no por quedar bien, no, verdaderos. Entonces, bueno, pues aquí ¿qué habría que hacer? Enseñarle a mantener la honestidad, pero trabajar la sinceridad para que él mejore su condición de ciudadano. Siguiente, un político se declara corrupto. O sea, hay políticos que son así. Y comenta, la franqueza ya no, es así ya no. Repito, puede seguir siendo ocurrente, sí, pero franco ya no. No, la franqueza, al menos en este sistema, en esos criterios de verdad que estamos estudiando aquí, la franqueza queda desterrada. O sea, el ser humano ya debe de dejar de ser reactivo. Esa ya no. Entonces, repito, el problema del político es que cuando dice auténticamente corrupto, pues, ¿sí? Está siendo sincero, está siendo auténtico, porque está diciendo como él se percibe. Él dice, pues sí, soy corrupto. Pues sí, está siendo auténtico, pero está siendo inmoral, no tiene principios. Por lo tanto, aunque sea congruente y aunque sea auténtico, porque me imagino que es congruente porque me imagino que sí ha de aceptar mordidas y ha de robar dinero, o sea, supongo que es auténtico y congruente, pero está alejado de la virtud. Por lo tanto, no son verdades, no se está alineando a la normalidad. Por lo tanto, filosóficamente hablando, no es verdadero, está en una falacia, porque su mente le está haciendo creer que es mejor, que es bueno, pues ser corrupto y hasta de plano decirlo y aceptarlo. Entonces, habría que cuestionar si para ser una persona trascendental, una persona de bien, tienes que ser fiel a cualquier deseo. Yo aquí trabajaría que lo que está detrás de su corrupción es el deseo de tener más, porque estoy seguro que con lo que tiene vive bien, pero quiere más. Y ese más viene de un deseo, y el deseo es una expresión infantil. Por lo tanto, está basado en una reacción emocional. Entonces aquí yo le explicaría que él no está siendo el mismo, que él no está siendo auténtico. En realidad, cuando él se asume a sí mismo como corrupto, sí es auténtico, pero no es verdaderamente auténtico, porque no se está alineando a la virtud, ¿va? Esto a lo mejor puede confundirlos, pero es que ser auténtico es decir quién soy, pero no es verdad si no está alineado a la virtud. A lo mejor es una verdad franca, ¿no? A lo mejor francamente pienso esto de mí, no me doy el tiempo de reflexionar si sí me conviene ser así, si está bien ser así. A mí me pasa que a muchos pacientes les digo, a muchos padres,
Vuélvete el papá que quisieras haber tenido. Vuélvete para tu hijo el papá que quisieras haber tenido tú. ¿Por qué? Porque tienes que darte cuenta de que tú dices, pues es que así me enseñaron a mí, así eduqué a mi hijo. ¿Y por qué no cambiaste? ¿Por qué no cambiaste las cosas, tus ideas? ¿Por qué no fuiste auténtico? Porque es una falacia. No porque tú digas, pues sí soy así. No por ser cínico, descarado o hipócrita. No por eso eres auténtico. Porque te pareces más a la mayoría que a algo que hayas determinado por ti mismo. ¿Vale? ¿Qué más? Pues eso es lo que haríamos en consulta, ¿no? Trabajar el tema de los deseos y de que está reaccionando a una cuestión emocional, un miedo, ¿no? Una persona promete fidelidad a su pareja, pero se enamora de alguien más. Decide mantener ambas relaciones porque no quiere lastimar a nadie. Esto pasa muy común. Pregunta Harry, ¿solo pueden haber verdades subjetivas si cumplen con la normalidad? Maduras. Verdades subjetivas maduras. Sí. En la pueril y en la juvenil, todavía el tema de la normalidad no entra en juego. Todavía no nos hemos dado el tiempo a reflexionar sobre qué es lo normal, sobre qué sería lo normal para mí, qué sería lo normal con mi existencia. Todavía no hay esa inquietud por la trascendencia, por el legado, la huella que queremos dejar, porque el ser humano es el único animal, hasta donde se sabe, es el único ser que puede trascender. Y como ya saben, yo soy ateo. Cuando hablo de trascender, no estoy hablando en términos religiosos, también en términos 100% filosóficos. Entonces, para alcanzar la trascendencia, tiene que haber primero un momento de reflexión, de crisis, que te haga reflexionar sobre qué es lo que quieres hacer con tu vida. En esos momentos es donde ya empiezas como que inclinarte hacia la madurez. Pero hay personas que pueden morir y jamás les preocupó la trascendencia. Entonces pues jamás se acercaron a la madurez, ¿va? En este ejemplo de que no quiere romper con ninguna porque no las quiere lastimar, aquí el problema, aparte de que evidentemente hay miedo, es que prometió fidelidad. Es decir, como estaba mal con una pareja, o a lo mejor se emocionó, prometió fidelidad desde la emoción. No está siendo auténtico porque no pasó por la sinceridad. De manera franca dijo, yo te voy a ser fiel, pues para que la chava le dijera que sí. No hubo una autenticidad en sus palabras, no hubo sinceridad. Recuerden que sinceridad y autenticidad van de la mano porque la sinceridad requiere reflexión. Y de la misma manera la autenticidad requiere reflexión. Entonces sinceridad y autenticidad pues son similares, van de la mano. Entonces se enamora de alguien más de la misma manera que se enamoró de la primera, porque se enamoró sin pensar, se enamoró de manera franca. Recuerden que el enamoramiento es primitivo, es natural, es completamente instintivo, mientras que el amor es otra cosa. Entonces enamorarse es fácil, rápido. Entonces se enamoró de la segunda de la misma manera que se enamoró de la primera, por impulso. Y seguramente a la segunda también le prometió fidelidad, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que la filosofía profesional o la intervención filosófica podría hacer con esta persona? Hacerle ver que está tomando decisiones, que está tomando acciones francas, está actuando desde su emoción, desde sus deseos, no desde la razón, y que está involucrando a otras personas en su juego. Y que si de verdad no las quiere dañar, entonces él tiene que cambiar. Y entonces empezamos a hablar de la norma, que es lo normal. ¿Cómo trabajo la idea de lo normal con mis pacientes? Les pregunto, ¿quisieras que tus hijos hicieran lo mismo? ¿Quisieras que a tus hijas, a tus hermanas o a tu mamá le hicieran lo mismo? No, claro que no. ¿Ves? Por eso no es normal lo que tú haces. Porque si no quieres que se lo hagan a ellas, entonces no es normal. No hay que normalizar algo
que solo haces tú, pero no quieres para los demás. Entonces ya lo empiezo a llevar hacia la cuestión de la norma y empiezo a encaminarlo hacia la madurez cuando reconstruyo su noción de fidelidad. Y le digo, tienes que ser constante y tienes que elegir una y tiene que haber compromiso y tiene que haber renuncia a las demás. Le meto un poquito de filosofía socrática y ahí vamos, ¿no? Trabajando. Una disculpa, me sacó el StreamYard. Lo bueno es que fue cuestión de segundos, no fue el internet. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un amigo dice, eso es bien común. Dice, voy a ser sincero. Tu proyecto es pésimo, jamás va a funcionar. Pero tengo una pregunta. La honestidad es cuando se acepta y se entiende a la sociedad. La honestidad es cuando aceptas las reglas, las normas, las costumbres. Pero repito, hay costumbres, hay normas o hay reglas que no deberían de ser normales. No deberían de entrar en el camino de una sociedad virtuosa, de una sociedad que está en desarrollo. Entonces, a veces cumplimos con estas normas, somos honestos, pero en realidad no estamos alineados con ellas. ¿Qué pasó, Abner? Dime. Bueno, siguiente ejemplo. Un amigo dice, voy a ser sincero, tu proyecto es pésimo, jamás va a funcionar. Este es el pan. Permítanme. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Ok. Dice que la normalidad solo es con las verdades maduras, pero la honestidad también involucra las normas. Sí, se oye también, antes lo oía. Pues qué raro. Bueno, lo bueno es que tengo varios micros. Es que a lo mejor apagué. Bueno, sí. El problema es que cuando hablamos de normalidad, y yo uso el término de lo que debería de ser normal bajo la idea de que normalidad viene de la palabra norma. Pero eso se confunde con la existencia de las normas sociales. Entonces, por eso es entendible la confusión. Entonces, no porque algo se vuelva una norma social, significa que ya está bien. Esto pasa en las empresas, que se van modificando los reglamentos, se van modificando las normas, se van haciendo cambios para buscar a lo mejor la ley, se va modificando, se va cambiando, incluso de una nación a otra cambian las leyes. Entonces, las normas de las que estamos hablando en las verdades subjetivas no son estas normas sociales. La de la honestidad sí. La honestidad sí son estas normas sociales. Pero cuando hablamos de mis normas, de las normas que como humanidad considero que sin importar tu nacionalidad, sin importar tu género, las normas generales o universales, de esas son de las que estoy hablando cuando te hablo de la etapa madura. En cambio, la honestidad va con las normas sociales que son relativas al lugar donde vives, donde trabajas, incluso relativas a tu edad, en fin. Entonces, cuando hablamos de las normas maduras, hablamos de normas generales universales que no necesariamente forman parte de un sistema o de un gobierno. En este caso del amigo que dice, voy a ser sincero, tu proyecto es pésimo, jamás va a funcionar, que es mi pan de todos los días. Aquí el problema es que hay un daño, hay una intención de dañar con comentarios que parecen ser sinceros porque dice voy a ser sincero, ya lo pensé. Pero aquí fíjense la importancia de analizar el discurso. Está siendo sincero respecto a su opinión del proyecto, pero no está siendo sincero respecto a su trato hacia mí. Comenta Harry, la honestidad funciona con las normas locales y las verdades maduras con las normas humanas globales. Sí,
generales o universales, correcto, con lo que llamamos pues la ética. Entonces, repito aquí, analicemos este discurso. Efectivamente, el amigo que me dice que no voy a funcionar, que mi proyecto no sirve, está siendo sincero respecto a su opinión de mi proyecto. O sea, sí, seguramente sí cree eso de mi proyecto, pero no está siendo sincero respecto a cómo me lo está diciendo. Porque ya hablamos de que en la sinceridad yo debo de tomar en cuenta la emoción, los sentimientos del otro. Entonces, de la manera en que usa la palabra pésimo, jamás funcionará. En las empresas esto lo cambiaron, en las escuelas lo cambiaron cuando empezó esta corriente de la programación neurolingüística, cuando empezaron con que no hay que decir no, mejor hay que decirlo de forma positiva, no hay que decir estás mal, hay que mejor decir áreas de oportunidad. En fin, se empezó a trabajar esto precisamente porque la franqueza estaba haciendo añicos a los trabajadores. De lo que se trata es de ser sincero. Entonces, repito, aquí mi amigo cree que como está siendo sincero respecto a su opinión de mi proyecto, cree que tiene el derecho de humillarme, de ofenderme o de ser peyorativo respecto de mí. Entonces, tú puedes criticar mi proyecto todo lo que quieras, pero a mí no me vas a atacar, no me vas a ofender. Entonces, cuida cómo lo vas a decir. Como profesor, yo no puedo decirle a mi alumno, es que tu trabajo es una porquería. O sea, no, ese no es mi chamba de profesor. Entonces, repito, no porque seas sincero respecto de opinión, ya en automático ya te evitaste pensar en cómo lo va a tomar el otro. No, necesitas ser sincero respecto a tu opinión y respecto a cómo lo vas a decir. Y eso es lo que mostraríamos aquí en la intervención. Sinceridad sin caridad, sin tomar en cuenta al otro, es violencia. Es violencia. Entonces debemos de nosotros ayudar a que la persona diga, mira, yo pienso que tu proyecto es pésimo, pero yo sé de tus capacidades, yo sé que puedes dar más, o hasta me puedo ofrecer ayudarte a trabajarlo. O sea, no hay por qué lastimar o no hay por qué ofender. Seguimos. Un joven asegura, es normal consumir drogas porque todos mis amigos lo hacen. ¿Cuál es el problema? Que está confundiendo normal con moda. Recuerden que moda es un término de la matemática estadística y norma significa lo que ocurre con mayor frecuencia. Eso es la moda, lo que ocurre con mayor frecuencia. Entonces, si un chico en su contexto, con su gente que la rodea, lo que más se repite, o el hecho que se repite con mayor frecuencia, es que sus compañeros se droguen, a eso le llama normal, pero no es normal, es moda. Entonces, cree que lo normal es lo que hace la mayoría. Error, falacia. ¿Qué es lo que haríamos desde la filosofía? Diferenciar lo estadístico, lo que les dije de la moda, con lo normativo, lo que perfecciona al sujeto. Entonces, por ejemplo, a mí en ocasiones me invitaron a ir a estas reuniones chamánicas de los ayahuascas y me decían, no, es que cuando yo fumo, aspiro, no sé cómo funciona eso, hago viajes astrales y alcanzo verdades y me relajo y bla bla bla. Yo les decía, yo te creo, o sea, si tú dices que eso sentiste y que si eso te pasó, yo te creo. Creo que sí puedes alcanzar eso y creo que a lo mejor yo también lo podría alcanzar, pero no lo voy a hacer porque yo lo quiero alcanzar por otro camino, por un camino que para mí es lo normal, porque tiene que ver con no tomar atajos y no depender de una hierba o de algo para alcanzar esas verdades, porque lo que alcanzas por tu propio esfuerzo es permanente. Cuando necesitas una pastilla, un cigarro, una planta, algo para estar bien, se crea una dependencia. Punto que a lo mejor no a nivel fisiológico, genético, pero dependencia es dependencia. Entonces, yo quiero alcanzar el camino a través del camino normal, no del camino que toma atajos, no del camino que toma la mayoría, sino del camino que es lo normal. Es decir, el camino que va a llevar al perfeccionamiento del ser.
que claro, obviamente con comillas, la perfección nunca se va a alcanzar, pero saben a qué me refiero. Y eso es lo que ayudaría a que la persona mejorara en su trato. No porque los demás lo hacen, significa que lo vas a hacer tú. Mejor volvamos de moda la normalidad. Un activista defiende con pasión una causa justa, pero a lo largo de los años pierde entusiasmo y abandona la lucha porque ya no está de moda. ¿Cuál es el problema? Que el activismo abandonó su causa porque ya no había entusiasmo, como ya no había mucha gente, ya no estaba de moda, pues renunció. Porque lo que lo motivaba era la moda, no el hecho en sí. Entonces aquí obviamente hay un problema de autenticidad y no hay congruencia. Lo que haríamos es aquí trabajar la fidelidad. Le explicaríamos la fidelidad, el compromiso, y le explicaríamos que entonces él se tiene que comprometer con las causas justas y no con las causas de moda. Fue una congruencia falaz, exacto, fue una falacia. Él creyó que estaba haciendo algo bien. Por ejemplo, y lo digo con todo respeto, sin ánimos de ofender a nadie, simplemente tal como lo he llegado a escuchar. Hay personas que dicen, es que ahorita muchos son veganos de moda, porque está de moda pues cuidar a los animales, o muchos, ¿qué otra hay? No sé, ahorita me bloqueé, pero hay muchas cosas muchos movimientos sociales, muchos cambios que se ponen de moda, pero en realidad no hay. Esto de que se quiso poner de moda también lo del L, lo de cambiar los pronombres, que creo que ya pasó de moda porque ya no he vuelto a escucharlo con tanta intensidad, pero ese es otro ejemplo de cómo muchos se sumaron a esto sin haberlo reflexionado, sin haberlo razonado, sin haberlo comprendido. Entonces no estaban siendo auténticos. Un filósofo alemán, no recuerdo si es Heidegger o Hegel, uno de los dos, siempre confundo sus apellidos, Heidegger o Hegel, uno de los dos hablaba de algo llamado existencias inauténticas. Él decía, cuando te subes a un taxi, el taxista te va contando las noticias, te va contando lo que pasó, ¿no? Y hoy pasó esto, y ayer pasó lo otro, pero todo lo que te está contando es lo que escuchó en la radio, es lo que leyó en los periódicos o es lo que vio en las noticias. Entonces, él no te está contando desde su ser, él te está contando lo que le contaron otros, no está siendo auténtico. Entonces, las vidas auténticas requieren precisamente que tú determines quién eres. Entonces, lamentablemente, se ponen de moda ciertas ideologías que no son auténticas, pero que lamentablemente la gente suele caer porque quiere tomar identidad y quiere formar grupo. Para cerrar esta clase de hoy, ¿cuál es el sentido de la madurez? De las verdades existenciales maduras, de la autenticidad, de la congruencia y de la fidelidad. ¿Cuál sería la intención de volverte una persona así, auténtica, congruente y fiel, sincera y honesta? La confianza. Así de sencillo, la confianza. Si tú logras alcanzar la confianza, es porque eres una persona madura. Claro, obviamente mantener la confianza. Y la confianza así como lo estamos definiendo. No como otros tipos de confianza falaces, sino una verdadera confianza es así. Entonces, si tú quieres, que no es obligatorio, pero si tú quieres ser una persona de confianza para ti, para los demás, si quieres que tus amigos, tu familia, tus parejas confíen en ti, pues trabaja tu sinceridad, tu honestidad primero. Y luego autenticidad, congruencia y fidelidad. Y manténla, gracias a la fidelidad, mantente. Y entonces sí, serás una persona confiable y entonces podrás pasar al criterio de vera de la trascendencia que veremos la próxima semana. Ya para ir cerrando, no sé si tengan algunas otras dudas o comentarios, sino ya para cerrar el tema de hoy. ¿No? Bueno, pues entonces por mi parte sería todo. Les agradezco como siempre su asistencia y su puntualidad. Nos vemos la próxima semana con la última etapa, la etapa más bonita, la etapa de la trascendencia. Ahí sí nos vamos a poner muy románticos porque son conceptos muy padres, muy bonitos. Pero eso lo veremos
la próxima semana. Por mi parte sería todo. Que tengan excelente noche y nos vemos la próxima semana. Ci vediamo. Ciao.